brujas, ángeles, demonios, hechiceros, magos, magia negra, el bien, el mal y sobre todas las cosas, Dios. La época medieval fue un periodo de gran oscurantismo para la humanidad. La Iglesia tomó tal poder que ni siquiera el mismo gobierno podía dominarla. Mediante la Biblia, unos cuantos tomaban el poder y gracias a amenazas supuestamente sustentadas en este libro, se cumplían sanciones increíblemente aberrantes y aterradoras. La Iglesia decidía lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que era correcto e incorrecto. Y si tú te atrevías a desafiarlos, eras asesinado de una manera cruel, con increíbles y creativas formas de tortura que a la Santa Inquisición se le ocurrían para aplicarte. Ya fuese en público, ya fuese de forma privada. Antes de torturarte, te mostraban los horribles instrumentos con los que podían hacerlo, destacando grandes instrumentos afilados, calientes al rojo vivo, afilados en su punta y con una espantosidad totalmente aterradora, a tal grado que incluso quienes no eran pecadores apostaban por decir que lo eran, simplemente para evitar ese horrible castigo que les esperaba. Grandes monjes que supuestamente eran sabios en la Iglesia dictaban las sanciones representando a la Inquisición, y a estas personas, sin la posibilidad de defenderse, se les acusaba, fuese justo o no. Y si alguien tenía el descaro de siquiera intentar defenderlo, era acusado por cómplice y tenía que sufrir el mismo destino que tuvo aquella persona a quien defendió. Esto es nada más y nada menos que la época medieval. Pero ahora, la pregunta nuevamente vuelve a ser: ¿cómo eran tratadas las personas con discapacidad en la era medieval? Vamos a descubrirlo. La influencia de la religión en la gente era tal que había padres que podían ser capaces de matar a sus hijos simplemente por ellos permanecer bien y sanos y por no ser culpados por pecados que supuestamente cometen. Pero, en realidad, no todo era tan malo, pues la Iglesia Católica fue una de las instituciones que más logró erradicar el infanticidio hacia las personas con discapacidad. Así es, gracias a la Iglesia, esta práctica fue reducida casi por completo. Sin embargo, predominan algunas otras, tales como la esclavitud, la venta para diversión e incluso para esclavitud. No es raro, por ejemplo, ver a grandes monjes teniendo a un pupilo a su lado, el cual, por alguna razón, había sido abandonado por sus padres frente a algún convento. O bien, tenemos historias, por ejemplo, de jorobados que vivían en iglesias. Realmente esto sí se vivió. Aquellas personas con discapacidad eran recluidas en la iglesia y todo parecía muy bien para ellos, hasta un momento dado en que la ruleta dio un giro inesperado, pues de pronto a algún filósofo se le ocurrió la excelente idea de que estas personas no estaban enfermas, sino que estaban poseídas. Esto fue visto con extrañeza de un momento a otro. Sin embargo, en menos tiempo de lo que puedes imaginarte, la gente comenzó a creerlo, creándose ciencias como la demonología, en donde se dedicaban a ver el origen de las enfermedades a partir de supuestas posesiones demoníacas, practicándose prácticas realmente extremistas,
como los llamados exorcismos, en donde muchas veces, mediante técnicas tortuosas, a las personas supuestamente poseídas se les liberaba del mal, perdonándosele de sus pecados. Sin embargo, comenzando a salir leyendas, como por ejemplo la de aquellas brujas que se cortan los pies, algunas prácticas que se aplicaban eran increíblemente horribles, en donde aquellas personas que se les consideraba brujas eran quemadas por el simple hecho de tener algún defecto que aparentaba ser víctima de la magia negra y que podía contagiar a aquellas personas que eran en realidad buenas. Y como ya lo mencioné en un inicio, aquellas personas que eran acusadas por brujería, hechicería, por herejía o cualquier otra situación, no tenían posibilidad de defenderse, pues estaban a merced de lo que la Inquisición establecía, siendo víctima de increíbles torturas que en general aterraban a toda la sociedad. Por lo que no era raro ver en las plazas cívicas a personas siendo ahorcadas, degolladas, cremadas, masacradas, y todo lenta y dolorosamente. E incluso no era necesario exhibirlo, simplemente el hecho de que alguien fuera llevado a algún sitio oculto por la Santa Inquisición era porque definitivamente nadie lo volvería a ver. Y peor aún, mientras era torturado, una persona tranquilamente escribía poniendo en detalle incluso gritos, lamentos, súplicas y diálogos entre el verdugo y su víctima. Instrumentos tales como la máquina tranquilizante, la horca, la guillotina, eran de los más nobles de todos, e incluso había algunas máquinas de tortura que eran realmente insólitas. Por ejemplo, aquella balanza gigante en donde a una persona se le ponía de un lado y a la Biblia de otro. Supuestamente se decía que si la persona pesaba más que la Biblia, sería perdonada por aquellos pecados. Imagínate, ¿qué persona pesaría más que una Biblia? Obviamente, todas, ¿verdad? Por lo tanto, toda persona que era puesta en esta prueba, lógicamente, era asesinada, pues el requisito era pesar mucho menos que la Biblia, para demostrar su inocencia. Por otra parte, a las personas se les clavaban alfileres y se decía que si sangraban, también eran pecadores. Imagínate, qué ironía, ¿verdad? Y otra cosa peor aún, a las personas se les sometía a algunas prácticas sumamente dolorosas para demostrar su inocencia. Por ejemplo, a una persona se le ponía de rodillas, con las manos hacia el frente y con las palmas hacia arriba. Entonces, a esta persona se le ponía una barra de metal al rojo vivo, pues se decía que si esta persona no se quemaba, era porque Dios no permitiría que algún hijo suyo bondadoso fuera herido de esta manera. Sin embargo, como toda persona que era sometida a este tipo de torturas terminaba quemado, no se podía demostrar que era inocente, dándole más la razón a la Santa Inquisición. Este periodo de oscurantismo fue realmente aterrador. Sin embargo, te vuelvo a decir, no podemos criticarlo, porque gracias a temas como este, somos la sociedad en la que nos hemos convertido, que aunque no es perfecta, por lo menos es mejor que la anterior. Y volvemos a lo positivo, por lo menos aquí se eliminó el infanticidio, y aunque el oscurantismo prevalece y se agregan prácticas como lo que es la temida demonología, se observa un creciente interés hacia las personas con discapacidad. Por lo menos ya se les estudia, no desde la ciencia que debió de ser desde un inicio, como lo es la medicina. Sin embargo, la demonología fue el primer paso para el trato hacia estas personas. Ahora, ¿tú qué crees que haya sucedido posterior a esto? ¿Crees que la medicina haya intervenido? Si quieres escuchar las respuestas a estas preguntas, te invito a que no te pierdas mi próximo video, pues ahí daré un panorama general de cómo se le trataba a las personas con discapacidad
en el siglo XVII y finales de este mismo siglo. Y si no has oído del periodo El Gran Encierro, créeme, lo que le sucede a las personas es algo no menos aterrador de lo que ahora le sucedía en la época medieval. No te lo pierdas, pues en este se caracterizan algunos edificios conocidos como panópticos, hospitales, casas de asilo, manicomios y muchos recintos en los cuales personas inocentes eran torturadas. Si te gustó este video, por favor suscríbete, dale like y recomiéndalo, porque yo sé que esta información no es de todos los días, ¿verdad? Vuelvo a repetirte, no te pierdas el siguiente video, pues no te vas a arrepentir de lo que vas a escuchar. Mientras tanto me despido, diciéndote hasta luego y deseándote un excelente día.